De borregos y maniáticos fue el calificativo y las expresiones del presidente López Obrador con respecto a la opinión de quienes forman parte del Parlamento Europeo. No entendemos qué está pasando con López Obrador. A 1 minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Haya sido como haya sido. Cállate, chachalaca. Efectivamente, mexicanos, hemos sostenido durante mucho tiempo en este programa Canal Antítesis y su servidor Luis Enrique Mota Valderas que es urgente y necesario someter a López Obrador, al presidente de México, a un examen médico-mental, un examen que nos permita evaluar si está en condiciones o si él puede gobernar un país como México y sobre todo las decisiones más importantes cuando están referidas a las relaciones internacionales. Sabemos de las limitaciones de López Obrador, sus limitaciones académicas, educativas y de conocimiento general. Pero llegar hasta el punto de decir y calificar a parlamentarios europeos de una comunidad poderosa y muy representativa en el mundo y sobre todo en las condiciones de un proyecto tan complicado en este momento por parte de Rusia para algunas repúblicas vecinas y para prevalecer en el poder. Pero aquí lo inconcebible es lo siguiente. El Parlamento Europeo calificó al gobierno de México y particularmente a López Obrador como uno de los represores y represivos más fuertes en contra de los periodistas, los comunicadores y los analistas en México. Y no está equivocado el Parlamento Europeo. Efectivamente, aquí es un matadero impresionante. Es una persecución y descalificación por parte del presidente de México, López Obrador. Pero llegar a calificar de borregos a estos representantes de la Comunidad Europea y de maniáticos, porque si desglosamos el término de maniáticos, son locos que utilizan un recurso de manías constantes y permanentes. Pero aquí haré una aclaración. A ver, mexicanos, el desequilibrio mental de López Obrador ya se salió de alcance. Créame que ya lo perdimos. No es posible que esté pensando López Obrador que el Parlamento Europeo está pendiente de todas sus actividades y sobre todo de ese ejercicio mañanero mentiroso de todos los días. No, hay reclamos por parte de los corresponsales internacionales en México que dan cuenta de que hay un alto riesgo en México y se ha convertido entre los 3 países de mayor riesgo para ejercer el oficio de prensa, de periodista, de comunicador o de analista. Pero yo sí hago un llamado muy importante a las autoridades, a las representaciones sociales y a quien debiera ya de darse cuenta con un análisis profundo de que el presidente de México, de manera muy lamentable, créame, ya está en un desquiciamiento y en un problema mental muy peligroso para el país. No es posible que le haya dicho a los borregos maniáticos de los parlamentarios europeos, como él los califica, que se unieron a los enemigos de la Cuarta Transformación y que ya por favor se dejen de estar apoyando a los que están en contra de México y sobre todo en contra de su proyecto. ¿Hasta dónde llega el desequilibrio mental? ¿Hasta dónde llega el ya salirse de las proporciones y de todo lo que se está viviendo en México? Esto, si usted lo analiza con seriedad, esto le va a provocar al pueblo de México, a los hombres y mujeres, un enorme conflicto económico, político y social.
Esto a los caprichos y desequilibrios de un personaje como López Obrador, sin medir las consecuencias, habla de irresponsabilidad, habla de falta de talento y conocimiento de la política internacional y de la diplomacia de las representaciones. Porque ahora resulta, de acuerdo al dicho de López Obrador, ya el Parlamento Europeo se unió con las fuerzas en contra de él y estamos las 24 horas pendientes de lo que él realiza. Un llamado, cuidado a México, una alerta máxima. Esto ya es un asunto de seguridad nacional. Es un asunto que debe de irse a las instancias y a quienes son vigilantes y reguladores del comportamiento de un personaje, más hablando en este momento del que es el presidente de México. Debe de ser sujeto y debe de sometérsele a un examen médico psiquiátrico. No podemos estar el pueblo de México y el gobierno mexicano y toda la población de 120 millones de compatriotas bajo el riesgo de un desequilibrado mental y sobre todo de un hombre que ya no le importa ni la diplomacia, ni las fronteras, ni las políticas, ni los pensamientos que estén en contra de lo que él opina. Él habla de respeto, habla de no intervención, habla de la libertad que tienen los pueblos para determinar o decidir corrientes, pero eso no le faculta bajo ninguna circunstancia de heredarnos problemas por abrir de más e irse la boca de más, y sobre todo en el que en este momento nadie le puede corregir, a nadie escucha, y es un individuo que está utilizando lo que hoy representa como presidente de México para tratar de demostrarle a los mexicanos y a las mexicanas que él es el poderoso, que él es el autoritario y que sigue ejerciéndose el presidencialismo en este país. No tienen ni medida, ni paro, ni ningún obstáculo, porque el poder que representa ser presidente de México les faculta y les permite, sin preguntarle a nadie, crear conflictos, hablar estupideces y sandeces y hablar lo contrario de lo que sucede en el país. A la vista del mundo, a la vista de organismos tan importantes como el Parlamento Europeo, por encima de lo que López Obrador diga, nos va a afectar, mexicanos. Nos está afectando y está poniendo a México en un plano que, créame, el sátrapa de Palacio Nacional no es el referente de todos los mexicanos. 10 de abril, revocación del mandato, ejercicio de sufragio y votación. Mexicanos, a los hombres y mujeres de este gran país, es la gran oportunidad de expresar si estamos de acuerdo o no que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe como presidente o deje de serlo. A 1 minuto de aterrizar. A menos, como a 5 minutos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Haya sido como haya sido. Cállate, chachalaca.